Muchas gracias por continuar con nosotros en Gilberto Brenis Live y ahora vamos a conocer lo que son los juicios orales familiares. ¿En qué consisten? Bueno, Alejandro Juárez ya nos lo dirá. Mi querido Ale, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Gil, todo muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Afortunadamente muy bien, gustoso de Qué bueno. saludarte y de aprender qué son estos famosos juicios orales, porque este término, o sea, juicios orales, lo he estado escuchando de manera más frecuente a últimas fechas. Sí, Gil, la verdad es que hoy, pues el sistema tradicional de la abogacía que se llevó durante toda la historia mexicana ha cambiado mucho. Todos los juicios en todas las materias se están llevando hoy a la oralidad, a que sean, pues, como estos juicios que conocimos más bien en películas, ¿no? Americanas, en las cuales, pues, uno tiene que estar hablándole a un juez directamente y bueno, pues en materia familiar no se quedó atrás y en Puebla hicieron un esfuerzo grande por poner infraestructura y hoy son una realidad estos juicios en materia familiar de manera oral. Ahora, ¿cómo eran antes? Porque, o sea, yo digamos, cuando hablamos de un juicio oral, me imagino que es que tienes que hablar, ¿no? Y a través de la palabra, pues expresar lo que está sucediendo, pero siempre se hacía así cuando comparecías, ¿no? Y te tomaban ahí la declaración y estaban ahí con la máquina de escribir. Bueno, en algunos casos sí, pero lo que dijiste al final es exactamente lo que pasaba. Era una transcripción de lo que tú decías, ¿no? En realidad, tú llegabas con una demanda de cualquier tipo de juicio, en este caso en materia familiar. Oye, ¿sabes qué? Me quiero divorciar y entonces presentabas una demanda de divorcio por escrito. Y bueno, durante el procedimiento había esta necesidad de pronto de hacer comparecencias y de ir a expresar algunas cosas, las cuales había una persona que comúnmente la llaman escribiente, ¿no? Y entonces estaba transcribiendo todo lo que uno iba diciendo, perdiendo así un poco el énfasis de lo que decías. Y hoy no, hoy estos juicios lo que sucede es que se videograban, ¿no? La tecnología alcanzó, por supuesto, al Poder Judicial, a toda la estructura de impartición de justicia, y entonces el juez y los dictaminadores ven un video, entonces hay más posibilidades de entender realmente qué es lo que una persona quiso decir, qué es lo que está pidiendo y bueno, siempre está presente el juez ahí contigo y bueno, pues eso permite eficientar el trabajo y evitar las transcripciones que de pronto tuvieran algún error de ortografía o de alguna otra situación, ¿no? Ahora, cuando hablamos de juicios orales familiares, o sea, el término familiares, ¿para qué tipo de situaciones aplica? Claro. Mira, los juicios en materia familiar, quizás sería el término a lo mejor más preciso, en materia familiar que están llevando el día de hoy, son divorcios, divorcios incausados. Me quiero divorciar, ya no es necesario que haga una demanda por escrito ni nada de eso. Llego al juzgado y digo, ¿sabes qué? Aquí vengo con mi esposa, con mi esposo, me quiero divorciar. Los dos estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, vamos a llevarlo mediante un juicio oral, no necesito una demanda. Otra cuestión es, oye, ¿sabes qué? Mi esposa o mi esposo no me da alimentos para los menores o para mí, según proceda. Quiero un juicio de alimentos, entonces también se pueden pedir en vía oral, en vía verbal, pues a lo mejor el término oralidad se refiere a esto, ¿no? A hablado. También podemos pedir, oye, quiero la custodia de uno de mis hijos o de mis hijos, quiero ver a mis hijos. Ya no es necesario estar presentando estas demandas por escrito, sino se comparece al juzgado, nos dan una fecha y a partir de esa, ahí se llega a pedir o hacer toda la petición de manera verbal. ¿Esto hace los juicios más rápidos? Pues sí, la verdad es que se permite, se ha hecho muy flexible la legislación en materia familiar y permite que se haga pues más rápida la situación y dependerá, por supuesto, de cada caso. No sé si en un caso necesito girar unos oficios a algún lado para ver alguna situación o pedir un documento. Bueno, esto retrasará, pero si las pruebas son sencillas de hacer, en 40 minutos está uno divorciado inmediatamente, más rápido que casarse, Gil. Rapidísimo. Y me imagino que más barato, porque también luego, ya ves que se También. le invierte mucho al principio, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues Oye, pero en algunos casos más felices al final, ¿no? Más que al principio. bien dice mi mamá que sabes con quién te casas, pero no de quién te divorcias, porque ahí Ah, es en claro, donde sí. se ponen las cosas terribles.
Oye, Ale, y algo que quisiera preguntarte, ¿esto es solamente en Puebla o es a nivel nacional? Bueno, ya la legislación familiar y la legislación civil es por estados. Se está trabajando, como tú sabes, en un Código Nacional de Procedimientos Civiles que permitirá que se homologue en todo el país. Pero casi todos los estados ya están trabajando en este tipo de sistemas, porque bueno, pues obviamente se ahorra el estado un tanto de dinero al estar gastando pues en tanta gente transcribiendo, permite que sea más sencillo, más rápido. Un juez puede hacer 8 juicios en un día, lo que antes podía hacer quizás uno o dos. Sí, sí se ha eficientado mucho, pero todavía no todos los estados, pero diría que un 80% de los estados del país están ya con juicios orales en materia familiar. Oye, Ale, ¿y hay una duración en lo que debe de durar este juicio? Es decir, cuando inicia la sesión te dicen, pues a Claro. ver, tenemos una hora, hora y media, o es hasta que se acabe. Pues el juez prudentemente va diciendo, oye, sabes que esta audiencia ya se alargó mucho, estos testigos ya se alargaron mucho, vamos a suspender esta audiencia, vamos a seguir con la próxima, según él vaya teniendo el criterio, pero no hay, normalmente las ponen cada hora, aunque en realidad tratan de seguir esos horarios, puede ser que en algún caso se alargue un poquito más o sean más cortas, dependiendo de la complejidad de cada caso. Llego, se quiere divorciar usted, sí, yo también. ¿Tienen hijos? No, no tenemos hijos. ¿Se exigen algo uno al otro? No, nada. Ah, bueno, firmemos esto y se acabó, ¿no? ¿Hay algún tipo de restricción? O sea, pensando en que son familiares, estoy pensando quizá en menores de edad. ¿Hay Sí, algún tipo de restricción para su comparecencia en un momento dado? claro. ¿Se les pide testimonio? Sí, bueno, en el caso de los menores, este tipo de juicios se llevan a cabo para derechos que no, por ejemplo, no se puede perder la patria potestad en un juicio oral, no se puede perder, porque es un tema muy delicado y necesita más tiempo para poderse determinar. Pero sí un juicio de alimentos en el cual no es necesario que vayan los menores. Sí, si es necesario, llevan a los menores, no son audiencias públicas, es decir, no es como que yo me puedo meter a la audiencia de cualquier persona, son audiencias privadas, solamente los interesados y en su caso los autorizados abogados se pueden comparecer. Y los menores en caso de ir, bueno, pues hay un protocolo en el cual se encripta, digamos, su testimonio, se protege su identidad y esos videos de ningún modo pueden ser pues vistos por ninguna persona distinta a quien vaya a intervenir en el juicio. Hablando pues de la tecnología, como por ejemplo ahora que estamos tú y yo, Claro. precisamente hablando de esta forma, ¿deben de ser presenciales o alguna de las partes o las partes pueden hacerlo a través de este tipo de videoconferencias? No está todavía pues regulado que se lleve a cabo de manera virtual. Se hizo un tiempo durante la pandemia, tú sabes que tuvieron que adecuarse muchas cosas y se permitieron el uso de este tipo de sistemas, aunque el día de hoy lo que se está tratando es que sean presenciales, tenerlos al juez directamente ahí y bueno, pues hacer esto. Pero no dudo que muy pronto se regule sobre esto y se permita que tengas tu audiencia en Acapulco si estás por allá y bueno, pues se atienda esto de la manera más sencilla y el juez también, sin trasladarse a ningún lado desde su casa, pues siga atendiendo esto y permita que sea eficiente. La idea es hacerlo muy rápido. El proceso hoy es sencillo, te explico así muy rápido las etapas. Uno llega, presenta una solicitud, oye, me quiero divorciar, quiero una guardia de custodia, quiero unos alimentos. Si es un asunto súper urgente, en el momento se toma. Si no, te dan una fecha para que tengas este tiempo con el juez, se toma esta comparecencia, mandan a llamar a la persona que tú demandas y le dan también una audiencia en la que concilias con él, oye, le dicen, este es el tipo de juicio que están intentando, oye, ¿te interesa llegar a un acuerdo? Nos evitamos el juicio o contéstame la demanda, contesta lo que él crea conveniente y señalan una última audiencia en donde se desahogan si necesito testigos, si necesito un papel, si necesito alguna cosa y ese mismo día el juez dicta una resolución, aunque luego ya haga la sentencia por escrito y todo esto, de momento ahí termina el juicio. O sea, en realidad sí se pueden hacer en un solo día. Sí, si no hay una controversia de nada, Gil, se pueden hacer. Si son trámites, es que un divorcio incausado, por ejemplo, sin bienes y sin hijos,
bueno, pues se podría hacer en un solo momento, ¿no? Llegan, están de acuerdo los dos, no tienen hijos, no tienen bienes, me quiero ir por mi lado y tú por el tuyo, vamos a terminarlo así. Claro, es difícil que se terminen en un día porque casi todos los juicios pues intervienen derechos que hay que pedir informes a algunos lados o reservar algunos testigos o hacer unas declaraciones, pero diría que en dos audiencias es es lo más común que se puedan terminar en dos, tres audiencias. Ahora, físicamente, ¿dónde sucede esto? ¿Es en Ciudad Judicial aquí en Y Puebla? sí, en Puebla, para los asuntos de Puebla, en Ciudad Judicial, en Cholula también pusieron ya unas salas de oralidad, en donde, bueno, pues son muchas salas, está un juez en cada una de las salas, te sientas, hay un estrado, hay estas mesitas como de televisión, ya sabes, donde te sientas, está el juez con su toga, llega, tomas la comparecencia y bueno, pues se hace el juicio y ahí sí es de hablar en el momento, es todo un reto para nosotros los abogados, porque muchos estaban muy acostumbrados a hacerlo solo de manera escrita, ¿no? Y de pronto te puedes expresar muy bien escrito, pero cuando tienes que hablar, pues tu cliente está al lado y el juez está enfrente y tienes que hacerlo perfecto, porque a un error ahí puede costar a alguna situación, pues delicada, ¿no? Es todo un reto cambiar este sistema a poder hablar mejor, ¿no? Sí, sin duda. Y bueno, llama la atención el que a final de cuentas, pues esto a veces cuando vemos en la televisión, como que se romantiza mucho, ¿no? Incluso está Claro. físicamente. Entonces, pues sí, me estoy imaginando cómo puede llegar a ser una sala para un juicio oral. En este sentido, si de alguna manera llegara a complicarse, es decir, un divorcio llegara a complicarse, ¿hay algún segundo paso para decir, bueno, esto ya no se puede arreglar de esta forma y ahora vamos con otra? Claro, claro, el juez puede ir determinando que los va a seguir siendo en la vía verbal, en la vía oral, lo va a seguir haciendo así, pero puede decir, oiga, ¿sabe qué? Aquí hay más pruebas, aquí hay una necesidad de tales cosas, usted no pidió tal cosa para sus hijos, le hacen una suplencia si hay menores de edad, el juez suple las deficiencias incluso de los abogados. Y hay casos, no en materia familiar ha pasado, pero sí en materia penal, donde le dicen, oiga, su abogado no sabe de esto, mejor no vamos a tener a su abogado aquí presente y le voy a nombrar a un abogado que conozca del tema, que conozca del procedimiento y que pueda llevar con usted una buena defensa. Pero bueno, lo importante es que pues todo mundo estamos corriendo como abogados a capacitarnos en estos asuntos y bueno, pues estar bien asesorados es muy importante para que no suceda que en una audiencia puedo perder muchísimo. Lo que antes a lo mejor tenía la oportunidad de meter unos escritos diciendo, oye, yo quería decir otra cosa, mira, ahora es más importante aún que antes tener una asesoría adecuada con un abogado pues especialista en las materias y bueno, pues alguien que nos pueda defender o que pueda hacer saber las pretensiones que nosotros tenemos de manera adecuada, ¿no? Mencionabas sobre la privacidad de las audiencias. ¿Esto es en todos los casos o hay ciertos casos en los que yo, quizá como personaje extraño, estudiante de derecho o como sea, me puedo meter a ver de qué manera se está realizando, tenga yo vela en el entierro o no? No, en ningún caso las audiencias son abiertas. En materia familiar, no. Y más cuando son asuntos de menores, todas las audiencias son completamente privadas. Y bueno, pues hay avisos de privacidad respecto a los datos que da el tribunal y bueno, pues hay que ser muy cuidadosos con esa parte porque pues se hablan de temas muy sensibles, por supuesto, de temas personales, de temas familiares, de menores. Entonces, no hay posibilidad. Existen algunos convenios, por supuesto, con universidades para que alumnos en ciertos casos puedan ver las audiencias con ciertas encriptaciones y ciertas descripciones para que no se tapen los datos personales y puedan ir aprendiendo esto, ¿no? Bueno, porque pues no hay dónde aprenderlo si no es viendo, pues por supuesto, audiencias y desahogando. Y bueno, pues el juez tiene mucha capacitación para poder pues sacar la verdad, ¿no? El chiste aquí es que no sea el que escribe mejor, ¿no? Sino de momento el juez va sacando las cuestiones reales, oiga, y hace preguntas, aunque tú no le digas, él hace preguntas y bueno, pues va sacando la verdad de cómo está la situación.
Ahora ya una última pregunta antes de despedirnos. ¿En las salas hay un equipo, digamos, de producción? ¿Hay cámaras, hay camarógrafos o son cámaras que están previamente instaladas y que alguien maneja, sabe Dios desde dónde? Tienen un centro específico de cómputo, pues de producción, como bien lo dices. Las cámaras ya están instaladas. Se estudió en un principio y se hicieron, bueno, pues dictámenes técnicos respecto de dónde poner las cámaras para ver, pues todo, Gil, la reacción de la cara de las personas que están hablando, pues el audio, que no se pierda nada, porque es una sola audiencia y tú sabes, pues es un programa en vivo como esto, ¿no? No se puede repetir, de pronto es una cosa que hay que, el que no está acostumbrado a una cámara, bueno, pues de pronto hay nerviosismo, esto, no hay camarógrafos porque pues ellos se enterarían de este tema, sino que se está videograbando en todo momento. Y ya después el juez y no hay edición absolutamente de nada. Como salió, va a salir y bueno, uno puede ir pidiendo sus copias ahora en versiones digitales, lo que antes pues un juego de copias en papel, hoy en versiones digitales, y esto está pasando en materia civil, está pasando en materia mercantil, si tengo un pagaré ya lo voy a demandar por esta vía oral y por esta vía es como se están llegando a la solución de conflictos. Sí. Oye, Ale, pues muy interesante, sin duda. Muchas gracias por proponerlo, porque creo que, bueno, al menos yo no tenía idea de cómo se estaba realizando este tipo de juicios orales familiares. Si queremos consultarte, Ale, ¿dónde te encontramos? Gracias, Gil. Estamos a sus órdenes en la página www.abogadospuebla.com. Ahí tenemos pues algunos lineamientos en materia oral y de materia familiar y en otras materias. Hay un catálogo de abogados, los cuales pues puedan ayudar los especialistas en diferentes materias. Y es un foro pues que todos tenemos que un poquito más de cultura jurídica, ¿no? Para saber estas cosas, es importante que las tengamos, Gil. Ahí estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, como siempre. Te mando un abrazo. Gracias, Gil. Igualmente un abrazo para ti y a tu público. A todos ustedes, gracias por habernos acompañado en una emisión más de Gilberto Brenis Live. Nos vemos mañana muy puntuales, 3:30 de la tarde.